Buenas. Así es, mi querido Ben Gómez, mi queridísimo Ben Gómez, mi querido Gustavo Fares. Pues sí, efectivamente, creo que Gustavo Fares ya en una ocasión lo entrevistó allá en Fitur, a mi querido José Pepe Nieves, ex secretario de Turismo de Tabasco, y actualmente, bueno, él siempre ha sido un empresario cacaotero. Las empresas cacaoteras son las haciendas de cacao. Y bueno, sí, el tema con Pepe Nieves, pues obviamente es cómo, y los vestigios de cómo Tabasco es la cuna, es donde inicia, donde se da el Sí, cacao, y de ahí sale inclusive la primera ahí taza de tenemos. cacao que da fruto al chocolate en España, sale de ahí de Tabasco. Así que bienvenido, mi Hermoso. querido Pepe Nieves. Hola Armando, hola Ben, un placer estar aquí con ustedes, de verdad. Y a Gustavo también, Pepe, salúdamelo al compañero Gustavo, por favor, ¿eh? Gustavo, ¿cómo estás? Un Allá placer, un placer. 360. Placer volverlo a ver. Un placer. Igualmente, un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Sí. Un gran gusto poder hablar de algo tan dulce y tan importante en el mundo. No creo que haya ninguna nación o persona que no sepa qué cosa es el chocolate y qué cosa es el cacao. Y es un patrimonio que viene pues de nuestra tierra. Bueno, y si hablamos de la tierra, yo ya primero os quiero, pero vamos, preguntar. En este caso le quiero preguntar a Pepe si hablamos de Tabasco, si hablamos de México, si hablamos del cacao, del chocolate. ¿Cuáles son los desafíos que está enfrentando ahora mismo el cultivo del cacao en la actualidad en Tabasco, en México? Porque hablamos también de los cambios climáticos, de las plagas, de las enfermedades. Me gustaría saber los desafíos que ustedes llevan adelante y también ¿cuáles son las innovaciones que van a implementar a partir del próximo año en el cultivo para mejorar la productividad y la sostenibilidad? Pero es un gran tema el que comentas. El principal reto que tiene la producción de cacao es su rentabilidad. Algo que no es negocio, pues no es sostenible. Entonces, uno de los grandes problemas que ha tenido el cacao es que está controlado por la gran industria y eso hace que nosotros como productores pues no tengamos buena utilidad por el cacao. Pero el patrimonio que significa el cacao es precisamente el tema más importante, es el tema cultural. El primer cacao, digamos, que se procesa, que se lava, que se seca, que se tuesta y que se come en México y en Mesoamérica, pues fue hecho por la cultura olmeca. Entonces, la rentabilidad, al final de cuentas, volviendo al tema de la producción, pues es el reto más grande. En Tabasco, hasta el año 2023 se habían perdido 33,000 hectáreas, lo cual es un daño dramático, terrible al medio ambiente, porque nada más imagínate que son 20 millones de árboles de cacao perdiendo genéticas extraordinarias y además 10 millones prácticamente, 6 millones, perdón, de árboles de otro tipo, de muchos otros árboles. Fíjate que algo muy interesante es, los olmecas hacen la selva productiva, es decir, el cacaotal es completamente un ecosistema integral completo, holístico, porque tiene Sí. el árbol madre, que es el árbol alto, luego está el cacaotal, y luego una diversidad de flora y de fauna extraordinaria, dentro de los cuales hay frutales, dentro de los cuales hay pimientas, achiotes, Sí. chiles, por supuesto. Entonces, es una pérdida terrible. Pero el tema aquí para la producción del cacao es la sostenibilidad, que sea negocio para el productor, que al final de cuentas es un guardián de una selva. Muy bien. Pero además en Tabasco creamos por primera vez la ruta del cacao y del chocolate. Fíjate, algo es un producto del campo y Tabasco fue reconocido precisamente por el presidente Peña Nieto como el primer lugar en donde usamos un producto del campo para crear una ruta turística, que esa es una de las alternativas para la sostenibilidad de los cacauteros. José querido, hablamos un poco en Fitur, en Madrid. También fuiste galardonado con uno de los premios Excelencias, justamente por tu labor en lo que es la industria, por tu trabajo como secretario de Turismo de Tabasco. Fuiste uno de los impulsores o uno de los líderes de los festivales de cacao que permitieron la producción local, que permitieron el intercambio de culturas. Contanos cómo vas a seguir justamente con el tema de los festivales, si vas a continuar en ese proceso, vas a continuar con la realización, ¿qué tenés previsto para un futuro?
Bueno, mira, el tema de los festivales es un tema extraordinario, es un tema bien importante para México. Nosotros lo que hicimos cuando me tocó en suerte ser parte de la Secretaría de Turismo fue impulsar que habláramos de 5 grandes temas en el tema de los festivales. Es decir, durante el festival, siendo un catalizador, ¿qué podíamos hacer por el, 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 el productor? ¿Qué podíamos gestionar por el productor? ¿Qué se podía hacer por el postproductor? ¿Qué podíamos hacer por el chocolatero? ¿Qué podíamos hacer por la gastronomía? Pero además, Tabasco buscó ser sede de la innovación gastronómica a nivel mundial a través de estos festivales, logrando por ahí una sorpresa que Armando conoce y que podemos platicar también. ¿Y qué podíamos hacer por el turismo siendo el tractor de estos grandes festivales? Se logró un éxito muy importante hasta el año pasado que me tocó a mí la administración. Logramos tener 152,000 visitantes en 5 días en una ciudad que es pues realmente pequeña, es Villahermosa, Tabasco, donde pues se da ese gran tema, y 486 expositores. Este año el gobierno del estado, con un nuevo gobernador, Javier May, y con una nueva secretaria de Fomento Económico y un nuevo subsecretario de Turismo, se está ya hablando del Festival del Chocolate del 2024, pero además, fíjate, algo muy interesante es que se logra que sea Mundo Maya, los países que integramos el Mundo Maya, que somos México, Guatemala, Honduras, Belice, Salvador, sean los protagonistas de este festival. Siempre se tiene un invitado especial y este año el invitado especial pues es Mundo Maya. Pues es una maravilla lo que nos estás contando. Lo que nos está contando el señor Pepe Nieves es una maravilla. Señor Pepe Nieves, junto a Armando también, que te voy a preguntar algo que luego me gustaría que Armando dé la reflexión, ¿no? Hablándonos de la calidad del cacao y de todo lo que nos estás hablando, Pepe Nieves, me gustaría saber cómo aseguran a día de hoy, 14 de octubre del año 2024, la calidad del cacao durante todo este procesamiento que nos has contado y qué papel juega la tecnología en este procesamiento también, que nos encontramos ya en la era de la inteligencia artificial, de la IA, ¿no? Entonces, yo creo que hay que saber cómo aseguran esa calidad por un lado y por otro lado la tecnología cómo está instaurada. Fíjate que hablando de la calidad hay un tema importante. En el cacao hay dos cosas bien importantes. Una es lo que se le llaman los factores influyentes y lo que se llaman los factores determinantes. De entrada, en Mesoamérica tenemos cacaos muy finos, los más finos del mundo, los cacaos almendra blanca, al igual que en algunas partes de Sudamérica, los que se les llaman los marfiles y algunos trinitarios y en general los criollos, que son los que se les llaman a estos cacaos. Tenemos altísima calidad. De hecho, el cacao es entre mexicano y sudamericano, y de ahí se va a África, que es el principal productor de cacao actualmente. Pero bueno, la calidad es innegable. Pero una de las cosas que fallaba eran los procesos que son más determinantes que la misma genética, que son los procesos post cosecha. Y en este caso, estos procesos post cosecha ahora son lo que han venido mejorando, y estos festivales de los que hablábamos tienen muchísimo que ver. Mira, una de las grandes importancias de usar un producto del campo como un producto turístico es que el turista puede venir a México, puede venir a Tabasco, puede visitar una plantación, conocer los procesos, cómo se siembra, cuáles son las diferentes especies, cómo se lava en los métodos prehispánicos, cómo se fermenta en los procesos europeos, cómo se tuesta. Lo que ven atrás de mí es un fogón, y ese plato es un plato en donde se hacía el tostado precisamente del cacao. Entonces, todo el proceso lo puedes conocer en las haciendas y en las fincas cacaoteras que tenemos en Tabasco y en México, y eso es parte de lo que tratamos de enseñar. Entonces, la calidad, volviendo al tema, es una genética, que tengamos muy buenos cacaos, que los tenemos de sobra, y lo que estamos haciendo actualmente, que es mejorar los procesos post cosecha,
que es lo que le da un valor agregado. Te lo pongo en otros términos. Tú puedes tener el mejor cacao del mundo. Si no lo procesas bien, vas a tener un cacao muy malo. Puedes tener un cacao regular o malo. Si lo procesas bien, lo vas a mejorar. Entonces, ese es parte del tema, ¿no? El proceso post cosecha que nos va a llevar a tener un muy buen cacao que nos puede dar un magnífico chocolate. José, lo último que me gustaría preguntar son dos preguntas para cerrar esta importante y realmente interesante entrevista. Lo primero tiene que ver por qué justamente los países que componen el mundo maya son invitados al evento que mencionaste, y si hablan ahora en estos nuevos términos modernos sobre experiencias turísticas que viven los viajeros, como además de la ruta del cacao y de los festivales del cacao, ¿cómo se pueden vivir experiencias con el café cuando uno va a visitar México? Bueno, mira, contesto primero la segunda pregunta. Es muy sencillo, tú visita la página web visitetabasco.com. Ahí encuentras un área que se llama experiencias memorables. En esa área de experiencias memorables hay algunas que están certificadas y que te permiten ver toda la experiencia, qué servicios hay, cómo te incluyen, qué te dicen. En fin, ahí está toda la información dentro del sitio visitetabasco.com y en el área de experiencias memorables. Y en el caso de Mundo Maya es muy importante porque lo que une a la cultura maya, uno de los elementos que la une es precisamente el cacao. Fíjate, el cacao, la primera cultura que lo procesa, existen vestigios de teobromina de 1600, 1800 años antes de Cristo, es la cultura olmeca. La cultura olmeca está considerada, procede de Tabasco y del sur de Veracruz, y está considerada la cultura madre de las culturas mesoamericanas. ¿Por qué? Porque es la primera que se organiza, la primera que hace una civilización, que empieza a hacer procesos como la vulcanización del Lune, como el tema del cacao y el chocolate, y esta la transmite a otras culturas como la maya. Entonces, algo central para la cultura maya es el cacao y el chocolate. La cultura maya ya le fue dando una importancia mayor al cacao, al grado de que por eso Tabasco era tan importante y Chiapas, porque hace cuenta que eran el Fort Knox de la prehispania, porque el cacao se convirtió, además en un alimento de dioses, que eso quiere decir teobroma, que es el nombre científico de cacao, teos, dios, broma, cacao, además de convertirse en una bebida pues con esa importancia, también se convirtió en moneda, era el elemento de trueque de la prehispania, y precisamente los mayas yocotanes, los mayas de Tabasco, eran los que viajaban a través de todo el mundo maya, generando comercio. Entonces, esa es la razón de la invitación a que Mundo Maya sea el actor principal del Festival del Chocolate este año. José, te agradecemos el tiempo. Fíjate, Sí, ahí está Armando. Oye, fíjate, en relación a la pregunta, aparte de la pregunta que hacía mi querido Ben Gómez sobre los retos que enfrenta y problemas que enfrenta la industria del cacao, es el origen, la certificación del origen, porque hay una invasión a nivel mundial de golosinas, yo le diría así, que se dicen chocolates y que no lo son, que lo sabe. Hay una gran cantidad de elementos, y antes de comprar una golosina, yo le diría yo, hay que ver su composición, porque la verdad es que están llenos de mantecas, saborizantes, colorantes, y no son chocolates. Ese es el problema, que a nivel mundial se le llama chocolate a una gran cantidad de golosinas que no lo son. Entonces, si no dice 50% o 60 o 70 o lo que tú quieras de cacao, pues no es un chocolate. Un chocolate tiene que estar hecho de cacao, y actualmente son muy pocos los que tú ves a nivel, oye, te encuentras golosinas o paquetitos que te cuestan 30 centavos de dólar o 40 centavos de dólar, y te dicen que es un chocolate, y tú lo lees y no tiene nada de chocolate y no es más que azúcar con manteca. Ese es el principal reto que está subiendo la industria, ¿verdad, Pepe? Tú fíjate. Sí, es uno de los grandes retos, dejar este concepto de golosina, que es pura azúcar con otros agregados, a un concepto sano, que es verdaderamente un cacao que deriva en un buen chocolate. Y esto es bien importante por el tema de salud, que ahora es una preocupación pues universal, ¿no? Todo este tema de la abundancia de diabetes, de la gordura, de la morbilidad incluso de ella,
pues el tema de usar buenos cacaos, los cacaos finos, lo que te dan es salud, sin ninguna duda. Excelente Son aporte. precursores de salud. Gustavo, Excelente, sí. ustedes nunca han cantado la canción de Somos los conguitos, estamos requete bien, vestidos de chocolate con cuerpo de cacahué. Yo creo que es lo que nos da en la entrevista de hoy, ¿no? Para Sí. darle un poco de humor, un poquito de Totalmente. sintonía, arrancar la semana. Tu cuerpo está vestido de Claro. chocolate, Gustavo. Sí, la verdad que qué ganas de chocolate, justamente arrancar la semana con chocolate sería ideal. Armando, José, un placer tenerlos, escucharlos. Qué bueno volverte a ver y espero que estén muy, pero muy bien los dos, ¿eh? Ok, muchas gracias. En mi tierra decimos, cuando le pedíamos dinero a nuestro papá es, Ajá. papá, dame cacao. Y hay mucho cacao para todos. Muchas gracias, José. Gracias, Armando. Armando, gracias, Un querido. fuerte abrazo. La semana próxima pues, estaremos transmitiendo desde Toronto, Canadá, el capítulo del Orden del Camino de Santiago. Ajá. Luego estaremos en los Premios Excelencia ahí en Madrid. Y la segunda semana estaremos allá por cerca de su tierra. Estaremos allá en Gramado. Sí. No sé si va a estar Qué ahí bueno. presente a través de la Argentina en Va a Gramado, estar. transmitiendo este gran festival que es Festuris, Todo donde por estamos. cierto también le hacen un gran honor al cacao y al chocolate. Qué Excelente. bueno. Oye, pues Muchísimas nada, gracias. compañero, gracias Armando Bonico, de verdad, muchas gracias por estar una semana más con nosotros. Como el buen vino, pasan los programas y estás más guapo. Nos vemos la próxima, ¿sí? Yo lo sé, mi hermano, yo lo sé. Muchas gracias, Un abrazo a todos ustedes. Gracias, que Un estén abrazo bien. desde México, un abrazo desde Tabasco.